Jueces 2. El fracaso de Israel, la misericordia de Dios. A. De Gilgal a Boquim. 1:1-3. El ángel de Jehová predica a Israel. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El ángel de Jehová subió de Gilgal. Es muy probable que este fuera Dios mismo, apareciendo en forma humana. Hay apariciones frecuentes en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, la cual indica que es Dios mismo. Y hay una interrogante legítima en cuanto a que si cada mención del ángel de Jehová es una aparición divina. Como G. Campbell Morgan escribió, este mensajero, referido como el ángel de Jehová, pudo haber sido un profeta, pues la palabra traducida a ángel puede ser equitativamente traducida a mensajero. Por otra parte, esto pudo ser una personalidad especialmente divina y angelical. 2. Asumiendo que esto fuera una aparición divina, como el autor parece que así fue, conjeturamos que este era Cristo Jesús que se apareció al pueblo de Israel antes de su aparición encarnada en Belén. Sabemos que este es Jesús por dos razones. Primero, porque el ángel de Jehová aquí reclamó divinidad al decir que él fue el que sacó a Israel fuera de Egipto, quien hizo un pacto con Israel, Jueces 2:1, y quien personalmente llamó a Israel a la obediencia, Jueces 2:2. Segundo, porque esta persona, apareciendo en forma humana delante de Israel, no puede ser Dios el Padre, porque el Padre es descrito como invisible, 1 Timoteo 1:17, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, 1 Timoteo 6:16. 3. La idea de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aparezca como hombre antes de Belén es provocativo, pero lógico. Sabemos que él existía antes de Belén, Miqueas 5:2, ¿por qué él no, en ocasiones aisladas pero importantes, debería de aparecer en forma corporal? Vemos otros lugares donde esto sucedió, como en Génesis 18, 16-33, Génesis 32, 24-30 y Jueces 13, 1-23. 4. No en tal cuerpo que Dios había preparado para él cuando él se tomara a sí mismo en la forma de siervo, pero en tal forma y molde la cual era más congruente con su majestad divina, y de las circunstancias de aquellos que visitaba, este ángel del divino pacto en el cual nos deleitamos, vino y habló a este pueblo. Spurgeon. B. Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra. La primera cosa que Jesús, como el ángel de Jehová, hizo fue el recordarle a Israel de su gran amor y fidelidad hacia ellos. Él los libró de la servidumbre de Egipto, Él les dio una abundante tierra de la promesa, Él les dio un pacto el cual Él nunca quebrantaría. Y es el patrón general de Dios el recordarnos de su gran amor y fidelidad antes de llamarnos a la obediencia y a confrontar nuestro pecado. Le amamos porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19, y solamente le podemos obedecer en verdad mientras andamos en su amor y permanecemos en su pacto con nosotros. 2. Las palabras, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros nos recuerdan que, aunque Israel nunca vivió plenamente la parte que les tocaba del pacto, Dios prometió que Él nunca olvidaría su parte del pacto. Si vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El ángel de Jehová confrontó a Israel en amor. La pregunta estaba escociendo en su simplicidad, jamás hay una buena razón para nuestra desobediencia. Y que el verdadero problema de Israel no era de poder militar o tecnológico, era un problema espiritual. La condición espiritual deplorable de los israelitas, no su falta de carros estaba detrás de su fracaso para deshacerse de los cananeos. Wolf. D. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. El ángel de Jehová anunció que él permitiría que la obra de poseer la tierra estuviera sin terminar siendo esta, la forma de corregir a un Israel desobediente. Y
No los echaré de delante de vosotros nos recuerda que Dios no haría la obra de conquistar todo Canaán por sí mismo. En los primeros años de la campaña en Canaán Dios peleó por Israel de una manera sobrenatural. Pero Él nunca tuvo la intención de que toda la campaña para conquistar a los cananeos fuera de esta manera. 2. A menudo deseamos que Dios haga la obra de la madurez del cristiano por nosotros, que una mañana pudiéramos despertar y que la certera obsesión por el pecado ya no esté. A veces Dios nos concede una liberación milagrosa, y le alabamos por ellos. Pero más a menudo Él requiere nuestro compañerismo con Él en el proceso del crecimiento cristiano. Nuestro compañerismo es importante para Dios porque muestra que nuestro corazón está donde su corazón está, que en realidad estemos creciendo en nuestra cercanía con Dios. Serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El anuncio de que los cananeos quedarían como problemas para la nación fue prometido de antemano a Israel si ellos no pudieran sacar en fidelidad a los cananeos. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Números 33 horas y 55 minutos. 2. 4-6, el pueblo responde con llanto y tristeza. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo alzó su voz y lloró. Esta respuesta emocional por parte del pueblo dio mucha esperanza. Con todo el llanto y el lamento, había una razón para creer que la palabra de Dios tuvo un profundo impacto sobre ellos, y que estaban de camino hacia un reavivamiento genuino de la obra de Dios entre ellos. Y, tristemente, este no fue el caso. El registro subsecuente del libro de Jueces muestra que esta reacción inicial de tristeza y arrepentimiento no maduró en un arrepentimiento real y duradero. El arrepentimiento verdadero se muestra a sí mismo en la acción, no necesariamente en el llanto. Podemos lamentarnos sobre las consecuencias de nuestro pecado sin lamentarnos sobre el pecado en sí. 2. Uno puede llorar y mostrar un arrepentimiento externo sin nunca arrepentirse interiormente. Esto es el porque el Señor retó a Israel en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. 3. Es bueno el ver que las personas verdaderamente lloran sobre su pecado y jamás debe de ser desalentado. Sin embargo, la lágrima es la gota natural de la humedad, y pronto se evapora. Lo mejor es el torrente interno de dolor, dentro del alma, la cual deja adentro su marca indeleble. Un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas. Una gota de arrepentimiento genuino es más preciosa que un torrente de lágrimas. Spurgeon. Ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Con esto, ellos hicieron lo correcto. Cualquier conciencia de pecado nos debe de conducir al sacrificio señalado por Dios. En aquellos días eso significaba ofrendas de toros y carneros por el pecado. En nuestros días significa el recordar el sacrificio de Dios por nosotros en la cruz de Cristo Jesús. Y ellos hicieron esto por el testimonio de su fe en los méritos de Cristo, pues no se lamentaron desesperadamente, y su gratitud de que Dios les enviara un predicador, y no a un verdugo, al considerar sus deserciones. Porque ya Josué había despedido al pueblo, esto muestra que Jueces 2 comienza como una retrospectiva, viendo hacia los días aún antes de la muerte de Josué, la cual fue descrita en Jueces 1:1. Esta poderosa respuesta hacia el ángel de Jehová comenzó cuando Josué aún vivía. 3, 7-10, la nueva generación en Israel. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Giaes. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que él había hecho por Israel. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. El legado de Josué fue visto en la piedad de Israel durante su liderazgo. Él en verdad fue uno de los grandes hombres de Dios en la historia. B. Siervo de Jehová. Este es un título profundamente significativo para Josué. Es únicamente aplicado para los grandes hombres de Dios como Moisés, Deuteronomio 34, 5, y David, Salmos 18:1, título, y los valientes profetas, 2 Reyes 9:7. C. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Israel también fue fiel con Dios en los días de los sucesores inmediatos de Josué. Pero después de eso, una generación se levantó, la cual no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. D. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La nueva generación no tenía una relación personal con Dios, y no tenía una conciencia personal de su poder. Dios era alguien con el cual estaba relacionado con sus padres, y quien hizo grandes cosas en la generación de sus padres. D. Un resumen de la historia de Israel durante el tiempo de los jueces. 1. 11-13. Israel cae en la idolatría. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Aún en los tiempos de Josué, Israel no poseyó completamente lo que pudieron tener en la tierra prometida. Sin embargo, en ese tiempo permanecieron fieles a Dios, y no adoraron a los ídolos de los cananeos. Después de la muerte de Josué, ellos cayeron en la adoración de estos grotescos ídolos. Y es extraño que cualquiera pueda cambiar a un Dios personal, real y vivo, por un Dios falso, el cual es el producto de la imaginación del hombre. Pero hay algo dentro del hombre el cual tiene un temor del Dios exacto que necesitamos. Preferiríamos servir a un Dios de nuestra propia creación que a un Dios real y vivo, el cual no podemos controlar. Los dioses que creamos son los dioses que quieren nuestros deseos pecaminosos. B. Y adoraron a Baal. El ídolo cananeo Baal era un rival atractivo en contra de Yahvé porque se pensaba que era el ídolo que controlaba el clima y la naturaleza para los cananeos. Este era esencialmente el dios del éxito para la agricultura. En una sociedad agrícola las personas servían a Baal porque querían un buen clima para tener cultivos y rebaños abundantes. Uno pudiera decir que el punto final con Baal era el punto final. Él era efectivamente el dios de la riqueza personal. Y también habían Baals, asociados con lugares particulares, como Baal Peor, Números 25, 3, o Baal Berit, Jueces 9:4, y este pudiera ser para la forma en plural. Wolf. 2. De acuerdo con Wolf, la palabra Baal también significaba marido o dueño. Por lo tanto, cuando Israel adoraba al dios cananeo Baal, ellos entretenían a otro marido o dueño. Se dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. El ídolo cananeo Astarot era un rival atractivo de Yahvé porque se pensaba que ella era la diosa del amor, el sexo y la fertilidad. Esta era usualmente honrada por medio de la práctica de rituales de sexo con sacerdotisas prostitutas. Uno podría decir que el punto final con Astarot era el sexo y el amor. Y la religión de estas diosas de la fertilidad estaba acompañada de todo tipo de prácticas lascivas, especialmente en Canaán, la cual fue fundada en una forma degradada, la cual aún incorporaba el sacrificio de niños. Candle. De dejaron a Jehová. Dios lo puso en claro, que la búsqueda de Israel hacia esos dioses era nada menos que el olvidarse de Jehová, el Dios de sus padres. Pero lo más probable era de que Israel no veía su idolatría como dejar a Dios. Ellos probablemente pensaban que estaban añadiendo unos pocos dioses, junto con el Dios de sus padres. Sin embargo, el Dios de Israel es un Dios celoso, quien demanda una adoración exclusiva. Y una ilustración bíblica de nuestra relación con Dios es el describirlo como una relación de matrimonio entre marido y mujer. Estaría mal que una esposa, o marido, añadiera muchos amantes en su matrimonio, diciendo que ella simplemente podía amarlos a todos.
Un marido o mujer tiene un reclamo justo sobre el afecto exclusivo del cónyuge. Dios tiene un reclamo justo sobre nuestra exclusiva adoración. Ante los ojos de Jehová. Esto implica que el pecado era aún más ofensivo para Dios porque era hecho delante de sus ojos. Para dar un ejemplo extremo, ya es muy malo para alguien que está casado que cometa adulterio, pero el cometer adulterio delante de los ojos del cónyuge sería especialmente ofensivo. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Esto muestra otra causa raíz para la idolatría trágica de Israel. La influencia de los cananeos que ellos permitieron que permanecieran en medio de ellos les llevaron a la idolatría. El resultado de no sacar completamente a los cananeos fue mucho peor de lo que Israel se imaginó. Y adoramos otros dioses, los dioses de las naciones a nuestro alrededor, de los ídolos de los mercados, el estudio, el campo y el bar. Meller. 2, 14 a 15, la ira de Dios sobre su pecado de idolatría. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Esta respuesta por parte de Dios hacia la infidelidad de Israel no fue una sorpresa. Él específicamente había prometido que él haría esto en el pacto que él hizo con Israel, la cual estaba caracterizada por las bendiciones de obediencia y las maldiciones de la desobediencia, como en Levíticos 26 y Deuteronomio 28. Y servimos a Dios bajo los términos de un pacto diferente, un pacto mejor, Hebreos 8:6. Cuando nos olvidamos de Dios y no permanecemos en Cristo Jesús, las cosas pueden, y a menudo sucede, ir mal para nosotros, pero no porque Dios haya puesto activamente su mano en contra de nosotros de la manera que Él lo hizo con Israel, bajo el antiguo pacto. Cuando no permanecemos en Jesús y las cosas resultan mal para nosotros, es simplemente porque nuestras acciones tienen consecuencias, y cosechamos el fruto amargo de no permanecer nosotros mismos en el amor de Dios. Jude 21. Los entregó en manos de robadores que los despojaron. El propósito de todo esto fue para que cuando Israel tuviera gran aflicción, ellos volverían sus corazones hacia Jehová. La meta de Dios no era el castigo, sino el arrepentimiento. Y, por lo tanto, deberíamos ver esto como una manifestación del amor de Dios hacia Israel en lugar de su odio. El peor juicio de Dios que puede llegar sobre una persona es el ser dejado solo, Él para intentar de traerlos al arrepentimiento. 2. Vemos el mismo principio entre la relación entre padres e hijos. Aunque los hijos a menudo desean que sus padres les dejen solos, en realidad es su peor temor, el que nadie los ame lo suficiente para corregirlos. A mediados de 1990 se contó la historia de una mujer llamada Shannon Wells, quien era una actriz, bien conocida por sus películas pornográficas. Siendo una mujer de 23 años de edad, ella ya había hecho muchas películas y mucho dinero, y aún así se puso una pistola en su cabeza y se suicidó. Aunque tenía cierto éxito de acuerdo a ciertos estándares, el detective investigando su caso dijo: pienso que toda su vida fue lo que ocasionó este suicidio. Shannon alardeaba sobre hacer cosas locas, pero le dijo a una amiga cercana que hubiera deseado que su madre la hubiera detenido. La amiga dijo: ella se sintió mal porque su madre no dijo nada debido a que ella estaba en el negocio pornográfico. Después de su suicidio, una carta sin enviar fue hallada donde describía lo que hubiera deseado que su padre hubiera hecho. ¿Dónde estabas cuando estaba saliendo con la estrella de rock Greg Allman siendo el 25 años más grande que yo? ¿Dónde estabas cuando me drogaba con heroína? ¿Dónde estabas cuando comencé a hacer películas porno? El papá dijo que él hubiera estado allí si solamente ella se lo hubiera pedido. 3, 16 a 19, el patrón cínico de la servidumbre y liberación en los días de los jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez,
y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y Jehová levantó jueces que los librasen, debido a su gran amor por su pueblo. Dios levantó jueces líderes heroicos para rescatar a Israel de sus calamidades. Dios hizo esto, no debido a que Israel mereciera a tal libertador de parte de Dios, pero a pesar del hecho de que no lo merecían. Y fue un método hecho necesario debido al fracaso repetitivo del pueblo. Eso se debe de entender con claridad. Morgan. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. A pesar de que Dios les dio a Israel a estos líderes heroicos, ellos no oyeron a sus jueces en los asuntos de liderazgo espiritual. Ellos querían a los jueces como líderes políticos y militares, pero no como líderes espirituales. Y Trapp explica la idea detrás de la frase, fueron tras dioses ajenos, llevados por un espíritu de fornicación, una fuerte inclinación, un ímpetu vehemente a la prostitución, para que no les importara el cómo malgastan todo sobre ello, y que no se pueda reclamar, tan idólatras. Jehová estaba con el juez. Esto explica la fuente del poder con los jueces que Dios levantaba. Ellos eran capaces de dirigir a Israel en hechos dramáticos de liberación porque Jehová estaba con el juez, no debido a que el juez era necesariamente grande o poderoso en sí mismo. De Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Durante el tiempo de los jueces, Israel solamente clamaba a Dios y dependía verdaderamente en Él en los tiempos de emergencia. Cuando ellos clamaban a Él con gemidos, Él contestaba con misericordia y fidelidad. Y esta conexión del pecado, castigo y liberación en realidad forma la nota musical del movimiento histórico registrado en todo este libro. Morgan. 2. Este principio explica por qué algunas personas están en un constante estado de crisis. Dios sabe que esta es la única manera en la cual ellos pueden permanecer confiando en Él. Pero el deseo de Dios es que nosotros estemos en una relación constante de dependencia sobre Él. Esto es exactamente el como Jesús vivió, mientras Él dijo en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Más acontecía que, al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres. El patrón de servidumbre, liberación y bendición, seguido por pecado y servidumbre es un hecho desalentador en muchas vidas cristianas hoy en día. Y este ciclo desalentador se entendía más en el antiguo Israel que en las vidas de los cristianos modernos. Esto es debido a que el cristiano, como parte del nuevo pacto, vive con la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de él, y es hecha una nueva criatura en Jesús. Estos son privilegios que Israel, en los tiempos de jueces, no conocían. 2. Los días de los jueces fueron aquellos en la cual no había rey sobre Israel. La irregularidad de nuestra experiencia es a menudo atribuida al fracaso de reconocer el reinado de Jesús. Meyer. No se apartaban de sus obras. Su pecado eran sus propias obras, no podían culpar a nadie más. De la misma manera, el pecado era suyo. Ellos no lo aprendieron por parte de Dios, sino que provenía de su propia naturaleza corrupta. Ni de su obstinado camino, la antigua palabra hebrea traducida a obstinado, también traducido como de dura cerviz, era una palabra que también se aplicaba a Israel en muchas ocasiones durante el Éxodo. Éxodo 32, 9, 33, 3 y 33, 5. Esto muestra que un cambio de lugar aún el entrar a la tierra prometida no necesariamente significó un cambio de corazón para Israel. Y nunca debemos de contar con la santificación de acuerdo al lugar, a donde sea que vayas, tú te llevas a ti mismo contigo. Un nuevo lugar no siempre significa una nueva actitud. 2. La antigua palabra hebrea para obstinado, kapseu, viene de la idea de ser duro o severo. El ser obstinado en contra de Jehová es el tener un corazón duro e inflexible, y el resultado es una vida difícil.
4, 20-23, Dios les entrega sobre su compromiso pecaminoso. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. La ira de Jehová se encendió. Él no está hecho todo de misericordia, como algunos desean, pero se puede airar, y ¿quién conocerá el poder de su ira? Salmos 90 horas y 11 minutos. Es tal que los hombres no pueden evitar o permanecer. B. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. Cuando Dios dijo, este pueblo en lugar de mi pueblo, mostró que Israel no estaba permaneciendo en una relación con Dios. C. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. Israel quería que estas naciones cananeos estuvieran a su alrededor, así que Dios les dio el peor castigo que él pudo pensar. Él lo permitiría. D. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones. Después de fijar sus corazones en cosas pecaminosas, Israel halló que Dios les dio lo que sus corazones pecaminosos deseaban. Esto ilustra el gran peligro de fijar nuestros corazones en las cosas pecaminosas. Podemos llegar al punto donde Dios pueda permitirnos tenerlas, trayendo así pecado, servidumbre y dolor a nuestras vidas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl